¿Sabías esto? Algunos narcotraficantes parecen creer que si escondes cocaína en una piñata, se convierte en confeti. 1. El contrabandista del plátano radioactivo. En 2017, un hombre en Ecuador decidió que el mejor camuflaje para su cargamento de cocaína sería bananas, no en cajas, no dentro de contenedores, sino literalmente en cada plátano. Pasó semanas vaciándolos, rellenándolos con polvo blanco y volviéndolos a sellar con pegamento. Su plan habría sido casi brillante si no fuera por un pequeño detalle. Las bananas empezaron a ponerse negras antes de llegar al puerto. Al ver que la mitad del envío parecía una escena postapocalíptica, los inspectores abrieron las cajas y descubrieron que eran los plátanos más caros de la historia. El tipo intentó alegar que era un experimento agrícola, pero el único experimento real fue comprobar cuántas maneras existen de ir a prisión con olor a fruta podrida. 2. La Estatua de la Libertad del Polvo Blanco. Un turista mexicano fue detenido en el aeropuerto de Madrid intentando pasar un souvenir algo sospechoso, una réplica de la Estatua de la Libertad hecha completamente de cocaína prensada. Pesaba más que un ladrillo y olía menos a patriotismo y más a cárcel. El hombre juró que no sabía nada, que se la había vendido un artista callejero en Cancún. Claro, un artista que esculpe estatuas de 3 kilos con precisión química y las pinta con esmalte de uñas. La policía no sabía si arrestarlo o darle un premio por creatividad. Al final, ambos lo arrestaron y lo hicieron famoso en las noticias. El titular decía, Libertad detenida en Barajas. 3. El gran pollo empanizado. En 2019, la policía australiana interceptó un envío internacional con destino a Sydney. El contenido declarado, pollo frito. El contenido real, 16 kilos de metanfetamina escondidos dentro de muslos empanizados falsos. El contrabandista había mandado hacer las piezas con moldes industriales y relleno químico, logrando el aspecto perfecto del KFC, si KFC sirviera muerte instantánea. La policía publicó fotos del decomiso y el Internet hizo lo que mejor sabe hacer, convertirlo en memes. Finger Licking Crime se volvió tendencia mundial. El hombre fue detenido cuando intentó reclamar el paquete en persona. Su excusa, soy fan del pollo. Claro, amigo, pero no de ese tipo de polvo para sazonar. 4. El submarino de los pescadores. En 2009, unos pescadores colombianos decidieron construir su propio submarino casero para transportar cocaína. Sí, leyeron bien. Un submarino hecho con piezas de barco, pegamento y mucha fe. El plan era cruzar el Pacífico hasta México sin que nadie notara un tubo gigante de metal moviéndose como una sardina nerviosa. Lo pilotaban 4 hombres que apenas sabían nadar, y su sistema de ventilación consistía en abrir una ventana cada tanto. Cuando la Guardia Costera los encontró, estaban mareados, deshidratados y completamente confundidos, creyendo que ya estaban cerca de Acapulco. Pero estaban a solo 8 kilómetros de la costa. El submarino fue bautizado como el Titanic del Caribe. El jefe del operativo declaró, no sabemos si arrestarlos o darles un título honorífico en ingeniería desesperada. 5. El santo de la cocaína. En 2018, en Bolivia, un hombre intentó cruzar la frontera con una estatua de San Antonio completamente recubierta de polvo blanco. Dijo que era para proteger su viaje. Tenía razón, aunque no en la forma que pensaba. Los perros detectaron el olor santo y los agentes descubrieron que el interior del santo contenía 2 kilos de cocaína en polvo. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió con total sinceridad, porque nadie sospecha de los santos. El policía le respondió, hasta hoy. La prensa lo apodó el narco devoto y su historia se volvió viral.
Irónicamente, la figura fue confiscada y puesta en exhibición en la comisaría como símbolo de fe en la estupidez humana. 6. El avión de azúcar. Un grupo de contrabandistas brasileños pensó que podían disfrazar cocaína como azúcar refinado, así que compraron toneladas de azúcar real, la mezclaron con la droga y la mandaron en un avión carguero rumbo a Portugal. Lo que no calcularon fue que la mezcla era tan pura que los inspectores se dieron cuenta en cuanto el polvo empezó a disolverse con un color extraño. «Huele raro», dijo un agente. «Dulce, pero agresivo». Tras un análisis, descubrieron que el 70% del cargamento era cocaína con sabor a diabetes. Los contrabandistas alegaron que era un nuevo producto dietético llamado azúcar feliz. La policía europea lo rebautizó con más precisión: desayuno criminal. 7. El sombrero de cowboy. Un turista estadounidense fue arrestado en el aeropuerto de Ciudad de México por intentar pasar cocaína dentro de su sombrero de cowboy. El hombre pensó que si llenaba el ala con droga y la sellaba con silicona, nadie lo notaría. Claro, salvo que el sombrero pesaba más que un casco de motocicleta. Cuando los agentes le pidieron quitárselo, sudaba tanto que parecía haber corrido un maratón. Dentro encontraron medio kilo de polvo bien compactado. Él trató de bromear. «Es polvo de rodeo, señor». La policía no rió. El sombrero fue confiscado y puesto en exhibición en el aeropuerto con un cartel que decía: «Moda peligrosa, edición Texas». 8. Los pingüinos de la mafia. Este caso fue tan absurdo que parece sacado de una película de dibujos animados. En Argentina, un grupo de contrabandistas intentó enviar cocaína a Europa dentro de peluches de pingüinos. Los juguetes estaban rellenos con bolsas perfectamente cosidas y cada uno llevaba gafas de sol y bufanda. El envío fue interceptado porque un agente aduanero pensó que los pingüinos eran demasiado felices. Cuando los rayos X mostraron los paquetes internos, el informe policial literalmente decía: «Pingüinos sospechosamente gordos». Los medios los bautizaron los pingüinos del Caribe. Los contrabandistas aseguraron que era una colección para un orfanato. Claro, porque todos sabemos que los niños necesitan peluches con valor de $50,000 cada uno. La policía declaró el operativo tierno pero tonto, y los pingüinos ahora están guardados como prueba en el congelador, por si acaso. 9. El coche de la abuela. En 2020, un joven español creyó que nadie sospecharía de una dulce anciana al volante, así que convenció a su abuela para conducir un coche cargado con 30 kilos de marihuana desde Marruecos hasta Sevilla. La pobre mujer pensaba que llevaba especias para cocinar. Cuando la Guardia Civil la detuvo, ella sonrió y dijo: «¿Les gustaría probar mi paella?». Los agentes abrieron el maletero y casi se desmayan del olor. La abuela, completamente inocente, regañó a su nieto en plena carretera gritándole: «Con razón me dijiste que no abriera las bolsas, desgraciado». El video del arresto se volvió viral. La mujer fue liberada y el nieto terminó en prisión, demostrando que la verdadera mula de la historia no fue ella, sino el idiota que creyó que una abuela no sabe lo que lleva en su propio coche. 10. El contrabando del unicornio. En 2016, un grupo de contrabandistas en México intentó esconder cocaína dentro de figuras de unicornios de cerámica. Cada unicornio estaba cuidadosamente pintado y llevaba una melena con brillantina. El detalle que los delató fue que las figuras pesaban lo mismo que un bloque de cemento. Los agentes de aduanas, al escanear una, descubrieron que el cuerno estaba hueco y lleno de polvo blanco.
Uno de los policías comentó: «Por fin encontramos el polvo de hadas». El líder de la banda alegó que era arte contemporáneo con mensaje espiritual. Claro, si el mensaje era «ve directo a prisión». Los unicornios fueron confiscados y hoy adornan la oficina de la policía antidrogas como recordatorio de que incluso la fantasía tiene límites, especialmente cuando huele a cocaína. 11. El ataúd de los secretos. En Honduras, unos contrabandistas tuvieron una idea genial: enviar cocaína en ataúdes fingiendo un funeral. Prepararon el cortejo completo, con flores, llantos falsos y un coche fúnebre alquilado. Todo iba perfecto hasta que el conductor, nervioso, chocó con otro vehículo. Cuando llegó la policía y abrió el ataúd para verificar el cuerpo, se encontró con un esqueleto de cartón rodeado por paquetes perfectamente sellados. Los dolientes intentaron improvisar una tragedia, pero su actuación fue tan mala que los agentes se rieron antes de arrestarlos. El jefe del operativo declaró: «Fue el primer entierro en la historia que terminó en fiesta policial». El caso se conoció como el funeral blanco. Desde entonces, cada vez que el policía intercepta un coche fúnebre, revisa el ataúd, no por respeto a los muertos, sino por falta de respeto a los vivos. 12. El pastel explosivo. En Perú, un panadero fue detenido después de intentar enviar cocaína escondida dentro de un pastel de bodas. El pastel estaba decorado con flores comestibles y una pareja de novios en la cima, pero el interior era puro negocio ilegal. El plan se vino abajo cuando los perros antidrogas empezaron a ladrar como si olieran un postre del infierno. Al abrirlo, encontraron un relleno tan blanco y compacto que parecía un bizcocho para astronautas. El panadero insistió en que era azúcar glass experimental, pero el análisis de laboratorio confirmó que su receta incluía 1 kilo de cocaína de alta pureza. En su defensa dijo: «Solo quería que el matrimonio fuera inolvidable». Lo fue. La pareja canceló la boda y la policía se quedó con el pastel más caro y más prohibido de toda Lima. 13. Los zapatos del pecado. Un pasajero en el aeropuerto de Miami fue arrestado cuando intentó pasar 2 kilos de cocaína escondidos dentro de sus zapatos. No en las suelas, sino literalmente dentro de cada zapato, moldeados para parecer plantillas ortopédicas. Cuando los agentes le pidieron que se los quitara, el hombre fingió tener una condición médica crónica. Lástima que sus pies estaban sudando tanto que las plantillas comenzaron a derretirse. Al cortar el interior, apareció el polvo blanco, compacto como cemento. «¿Qué es esto?», preguntó el agente. El sospechoso, sudando, respondió: «Talco, para pies». Lo único que consiguió fue un billete de ida al calabozo. Desde entonces, los policías llaman ese tipo de casos moda con propósito criminal. 14. El perico parlante. En Colombia, un grupo de narcos usaba un loro entrenado para avisarles cuando la policía se acercaba. El pájaro, apodado Loro Pablo, gritaba «¡Corre, corre!» cada vez que veía uniformes. El sistema funcionó perfectamente durante meses, hasta que un día el loro se asustó con una bicicleta y empezó a gritar sin parar, alertando a los agentes antes de que siquiera entraran al barrio. La policía lo confiscó y lo entrenó para reconocer comandos básicos. Cuando lo presentaron a la prensa, el loro saludó diciendo: «Todo bien, jefe». Los memes no tardaron. Internet lo llamó el primer testigo con plumas. Su dueño, en prisión, declaró: «Era más leal que mis socios». El loro ahora vive en una estación policial, recibe frutas frescas todos los días y, según los agentes, solo grita una cosa: «¡No más coca!». 15. El helicóptero de los tontos.
En 2013, en Paraguay, dos hombres intentaron transportar 400 kilos de marihuana en un helicóptero, sin saber pilotarlo. Uno de ellos había visto tutoriales en YouTube y aseguró que podía manejarlo. Despegaron tambaleándose, pero el vuelo terminó abruptamente cuando confundieron una carretera con una pista de aterrizaje. El helicóptero cayó en medio de una granja de vacas, causando el susto de sus vidas. De las vacas, claro. Los hombres salieron ilesos, pero fueron arrestados en minutos. Su justificación fue gloriosa. El GPS nos mintió. Los agentes aún se ríen de ese vuelo, llamándolo Misión Imposible versión campesina. El helicóptero quedó destruido, la droga confiscada, y los dos pilotos autodidactas aprendieron que hay cosas que YouTube no enseña, como no ser completamente idiota. 16. El camión de los payasos. En México, una banda de contrabandistas pensó que la mejor forma de pasar cocaína desapercibida era disfrazar su camión como si perteneciera a un circo. Lo pintaron de colores, colocaron carteles de show infantil y hasta contrataron a dos tipos disfrazados de payasos para conducir. Todo iba bien, hasta que uno de ellos, nervioso, tocó la bocina y soltó un sonido tan ridículo que los policías, muertos de risa, los detuvieron solo por curiosidad. Dentro del camión, en lugar de globos, había 500 kilos de droga. Los payasos trataron de hacer un truco de desaparición, pero el único número mágico que les salió fue desaparecer de la sociedad por 20 años. En el informe oficial, un agente escribió: el show terminó antes de empezar. 17. El perro paquetero. En Brasil, unos traficantes usaban un perro callejero para transportar pequeñas bolsas de cocaína entre barrios. Le enseñaron a caminar hasta ciertos puntos y regresar con dinero en el collar. Todo funcionaba perfecto hasta que el perro decidió cambiar de vida. Un día apareció en la comisaría buscando comida, con todas las pruebas colgando del cuello. Los policías creyeron que era una trampa, pero al revisar, encontraron más de 30 envoltorios perfectamente sellados. El perro fue adoptado por los agentes y rebautizado como Narco Dog. Hoy vive feliz, con medalla al mérito y una dieta libre de crimen y de croquetas sospechosas. Su antiguo dueño aún no cree que su mejor empleado lo haya delatado por una salchicha. 18. El burro inteligente. En Guatemala, un grupo de narcos decidió usar burros para transportar marihuana a través de la frontera. Todo iba bien hasta que uno de los burros, cansado del calor, se escapó y fue directo al puesto de control policial. Los agentes pensaron que era un animal perdido hasta que olieron su cargamento aromático. Lo más gracioso es que el burro regresó al día siguiente al mismo punto, como si quisiera entregar otro pedido. La prensa local lo bautizó como el burro más honesto del país. Los policías incluso lo adoptaron como mascota del cuartel. Mientras tanto, los traficantes fueron arrestados, demostrando que a veces el único consentido común en un crimen es el animal. 19. La monja del polvo milagroso. En 2015, en Argentina, una mujer disfrazada de monja fue detenida en el aeropuerto con 5 kilos de cocaína escondidos en su hábito. Alegó que llevaba harina bendita para un convento, pero los agentes sospecharon cuando notaron que la mujer llevaba tacones de aguja y pestañas postizas. Al pedirle que rezara, solo pudo recitar la letra de Despacito. Al revisar su equipaje, encontraron rosarios falsos rellenos de droga y una Biblia hueca. El jefe policial dijo: "No sabemos si arrestarla o exorcizarla". El caso fue tan ridículo que los medios lo titularon El Milagro Blanco. Cuando le interrogaron, la falsa monja dijo: "Quería servir al Señor". "Claro", respondió un oficial,
pero no en polvo. 20. El avión de los pollos. En Venezuela, un grupo de contrabandistas intentó transportar cocaína en un avión lleno de pollos vivos. Cada ave llevaba pequeñas cápsulas pegadas a las patas, envueltas en cinta. Parecía una escena de Misión Imposible, versión granja. Pero el plan fracasó cuando las aves empezaron a picotearse entre ellas, rompiendo los paquetes y cubriendo la cabina con un polvo sospechoso. El piloto, asustado, aterrizó de emergencia y salió corriendo gritando: «¡Los pollos están volando más que yo!». La policía llegó, encontró el desastre blanco y detuvo a todos. Los animales fueron rescatados, alimentados y declarados inocentes, aunque probablemente los únicos pollos del mundo con experiencia directa en narcotráfico aéreo. 21. El café del diablo. En Italia, una cafetería fue clausurada después de que la policía descubriera que servían espresso especial con un toque de cocaína. El dueño juraba que era solo energía natural. Los clientes decían que era el mejor café de su vida, y no es difícil imaginar por qué. Cuando los agentes hicieron una cata encubierta, salieron del local corriendo, literalmente. Dentro encontraron un compartimento oculto en la máquina de café con sobres de polvo blanco. El bar se llamaba El Ángel Negro, aunque la prensa prefirió renombrarlo El Café del Diablo. El dueño fue arrestado, pero su legado permanece. El único bar donde un solo espresso te mantenía despierto 3 días seguidos y te hacía ver ángeles, o demonios, según la dosis. 22. La vaca voladora. En Colombia, un grupo de contrabandistas decidió esconder marihuana dentro de vacas inflables para enviarlas por barco a Centroamérica. La idea era brillante hasta que el contenedor se rompió en alta mar y las vacas comenzaron a flotar alrededor del buque, infladas y sonrientes, como un desfile de carnaval perdido. Los marineros pensaron que eran decoraciones turísticas hasta que uno notó el fuerte olor campestre. La Guardia Costera llegó y confiscó el cargamento más surrealista del año. En redes sociales, las fotos se hicieron virales bajo el hashtag #BakeUsHigh. El jefe del operativo declaró: «Ni en mis peores pesadillas imaginé arrestar ganado inflable narcótico». Y la lección quedó clara: si tus vacas flotan, probablemente no son de verdad. 23. El contrabando de los libros. Un profesor de historia fue arrestado en Chile cuando intentaba enviar cocaína escondida en libros antiguos. Había vaciado las páginas y reemplazado el contenido con polvo blanco. Luego los vendía como ediciones raras. Su error fue que uno de los compradores era un bibliotecario real, que notó que las obras pesaban el doble de lo normal. Al abrir uno de los volúmenes, en lugar de citas de Aristóteles, encontró una receta para la ruina. La policía declaró que era el primer caso donde la literatura te deja completamente volado. Los libros fueron confiscados y exhibidos en el museo local con el título Clásicos del narcotráfico. 24. El traje nevado. En 2018, un pasajero en el aeropuerto de Toronto intentó pasar cocaína pegada a su cuerpo con cinta blanca, fingiendo ser un hombre cubierto de nieve. Llevaba varias capas de ropa, sudaba como si estuviera en el Sahara y decía tener frío extremo. Los agentes, riéndose, lo llamaron el muñeco de nieve humano. Cuando le pidieron que se quitara las chaquetas, la droga cayó como copos falsos. Él, temblando, dijo: «Solo quería sentirme fresco». La prensa no lo perdonó. El único que se derritió fue él. 25. El pescado sospechoso. En España, un grupo de traficantes intentó enviar cocaína dentro de pescados frescos, cuidadosamente abiertos y cocidos. El problema fue que el olor era tan insoportable que los aduaneros sospecharon al instante.
Uno de ellos dijo, «Esto huele a mar y a delito». Al abrir el pescado, encontraron paquetes de droga perfectamente envueltos en plástico. Los traficantes intentaron justificarlo diciendo que era un nuevo método de conservación. Claro, porque todos guardamos la merluza con polvo blanco de 90% pureza. La noticia recorrió el mundo y el operativo fue apodado Sushi Criminal. 26. La momia moderna. En Egipto, una mujer fue arrestada al intentar sacar cocaína del país escondida dentro de una momia falsa. Había fabricado un sarcófago pequeño con yeso y metido dentro los paquetes envueltos como si fueran vendas antiguas. En el control de rayos X, los agentes quedaron confundidos. El esqueleto parecía tener una columna vertebral de plástico. Al abrirla, encontraron 5 kilos de droga. Cuando la interrogaron, dijo que era una pieza de museo para su casa. La policía respondió, «Sí, pero solo si su museo es ilegal». Los medios la bautizaron la Cleopatra del cartel. 27. El helado prohibido. En México, un vendedor de helados fue arrestado por ofrecer paletas energéticas con un ingrediente secreto, cocaína líquida. Tenía un carrito colorido con dibujos de caricaturas, y los niños adoraban su producto, porque sabía raro, pero te hacía feliz. Los padres empezaron a sospechar cuando los pequeños no dormían por 3 días. La policía investigó y descubrió que cada paleta contenía suficiente droga para mantener despierto a un adulto toda una semana. El heladero declaró, solo quería que la gente disfrutara más el verano. Y vaya que lo hicieron. Antes de que él se enfriara en prisión, la prensa lo apodó el Señor de las Nieves Prohibidas. Y ahí lo tienes. El mundo del contrabando es más estúpido que ingenioso. Gracias por ver. Suscríbete al canal, deja tu like y no intentes nada de esto en casa.